El cerebelo, que es este órgano que tenemos aquí, forma parte del sistema nervioso central. Es uno de los componentes del encéfalo. Está localizado en la parte posterior del cerebro y debajo de este. Tiene como función la conservación del tono muscular y la coordinación de los movimientos del músculo esquelético, por lo que tiene que ver con la postura y el equilibrio. El cerebelo está formado por un hemisferio derecho y un izquierdo, y está unido por el vermis central. En su superficie posee muchos pliegues o foveas que son paralelas a las cisuras transversales, que son estas hendiduras profundas que lo invaginan. La sustancia blanca va a estar en disposición central, que es esta que vemos aquí, y la sustancia gris va a ser periférica, es decir, va a formar la corteza del cerebelo. Por lo que cuando tenemos un corte transversal de este, vemos esta figura que parece un árbol que está formado por un tronco principal y muchas ramas. A este se le llama el árbol de la vida. Además de la sustancia gris periférica, en el cerebelo encontramos núcleos de sustancia gris dentro de la sustancia blanca. En este corte podemos ver la corteza cerebelosa. Vemos estas cisuras que penetran profundamente hacia el interior del cerebelo y aquí vemos las folias o pliegues. En el interior de estas cisuras vamos a encontrar esta membrana delgada de tejido conectivo que es la pía madre, la capa más interna de las meninges. Vemos aquí un vaso sanguíneo que acompaña a esta. Aquí vemos cómo está dividido el cerebelo. La sustancia blanca es central, que está representada por esta parte, y la sustancia gris es periférica, que es la corteza. La división entre la sustancia gris y la sustancia blanca es muy difusa y es difícil establecerla con precisión. La sustancia gris del cerebelo está dividida en tres capas, que son de la profundidad a la superficie, la capa granulosa, la capa de célula de Purkinje y la capa molecular, que es la más superficial. La capa granulosa, que es la capa más interna de la sustancia gris de la corteza del cerebelo, está formada por estas neuronas pequeñitas que son llamadas neuronas granulosas, por lo que el nombre de esta capa es granulosa. Además de estas células pequeñas encontramos los glomérulos o islotes cerebelosos, que son estas formaciones que vemos aquí. Estos son los lugares de unión entre los axones que llegan al cerebelo y las fibras de las células granulosas. Estas células son células multipolares y tienen de 3 a 6 dendritas y un axón amielínico que asciende hasta la superficie de la sustancia gris, lugar donde se dividen en dos ramas colaterales que corren paralelas a las folias. La capa media está representada por la capa de células de Purkinje, que es una sola hilera de células grandes que son llamadas células de Purkinje. Estas células son exclusivas del cerebelo y no deben de confundirse con las fibras de Purkinje que encontramos en el sistema de conducción del corazón. Estas células tienen forma de matraz con un axón que se desprende de su parte inferior y una o dos dendritas que se desprenden de su citoplasma apical. Como vemos aquí, en mayor aumento, el cuerpo de la neurona es de forma de matraz y vemos aquí una dendrita que luego se ramifica. Estas dendritas tienen una ramificación muy profusa y alborizada, y esas ramificaciones dendríticas se van a mezclar con la capa molecular. El axón, que se desprende desde la parte inferior, va a atravesar la capa granulosa y se va a dirigir profundamente hacia el interior de la sustancia blanca y puede llegar a los núcleos profundos del cerebelo y a otras localizaciones más lejanas. Este es un axón mielínico y, como vemos, las características de esta neurona es de una neurona Golgi tipo 1, que tienen un árbol dendrítico bien ramificado y axones largos. Como son las únicas células del cerebelo con axones bien largos,
son las únicas células que envían información hacia afuera del cerebelo por medio de su axón. La capa molecular, que es la capa más superficial de la sustancia gris del cerebelo, está formada por muchas fibras nerviosas amielínicas y unas cuantas células nerviosas. Estas células nerviosas son células estrelladas, que son multipolares con dendritas y axones cortos. La gran cantidad de fibras nerviosas que forman esta capa provienen de los axones amielínicos de la capa granulosa y de las dendritas de las células de Purkinje. En este corte podemos ver la sustancia gris que está formada por sus tres capas. Aquí vemos la capa media, que es la capa de células de Purkinje. También podemos ver en el centro la sustancia blanca, que está representada por estas fibras que van desde la corteza o la sustancia gris hacia lo profundo del cerebelo. Estas llegan al tallo cerebral y a la médula espinal y conectan estos con la corteza cerebelosa. Estas fibras son de dos tipos, y son las fibras musgosas y las trepadoras. Las fibras musgosas son las fibras gruesas que hacen sinapsis con las células de la capa granulosa, mientras que las fibras trepadoras son las fibras que atraviesan la capa granulosa y terminan en la capa de células de Purkinje, donde hacen sinapsis con estas.